Capítulo 153. Estrella Guía. Cuando los tres fueron conducidos al gran salón del castillo, la noticia de que iba a haber otro desafío aún no se había extendido por toda la fortaleza. Por eso, no había mucha gente, solo unas docenas de personas que habían pasado por allí y habían oído el alboroto. Sin embargo, su número crecía a cada minuto. De pie ante la entrada de la sala, Nífaes miraba tranquilamente hacia adelante, sus pensamientos eran un misterio. Parecía tranquila y serena. Sunny, en cambio, estaba muy nerviosa. ¿Qué estaba planeando Changing Star? Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escuchar a escondidas su conversación, se inclinó hacia ella y le susurró. Realmente no vas a luchar contra uno de los lugartenientes de Gunlaug, ¿verdad? Porque eso sería un suicidio. No importa cuán talentosa y fuerte fuera Neve, no podía esperar ganar contra alguien así, al menos no antes de absorber suficientes fragmentos de alma para igualar las probabilidades al menos un poco. Esas personas tampoco habían llegado a donde estaban por puro accidente. Tenían talentos propios. Nífaes no volvió la cabeza y simplemente dijo. Las paredes tienen orejas. Sunny apretó los dientes y estuvo a punto de replicar, pero en ese momento, el guardia que los había conducido al interior apareció desde el gran vestíbulo, les lanzó una mirada sombría y escupió. Vamos, locos. Estrella Cambiante simplemente caminó hacia adelante sin dejar a Sunny casi otra opción que seguirla. Dentro del pasillo, una pequeña multitud de personas miraba fijamente la entrada. Cuando vieron a Nefis, una ola de susurros confusos recorrió sus filas. ¿Quién es? Nunca la había visto antes. Hay algo extraño en esa chica. Toda la situación era mucho menos ostentosa y teatral que la del día de la muerte de Hubei. La mayoría de los lugartenientes ni siquiera estaban aquí, por no mencionar al propio señor Brillante. Solo la líder de los cazadores, Gemma, estaba sentada en los escalones que conducían al trono blanco vacío. En su rostro había una expresión ligeramente sombría. Para alivio de Sunny, Harus no aparecía por ninguna parte. Cuando la guardia los llevó a los tres adentro, Gemma levantó la cabeza y miró en su dirección con el ceño fruncido. ¿Lo escuché correctamente? ¿Uno de ustedes tres quiere invocar el derecho de impugnación? Nífaes dio un paso adelante, lo miró directamente a los ojos y respondió con su habitual voz indiferente. Yo quiero. Su calma estaba en contradicción directa con el pesado significado detrás de esas palabras. Era el polo opuesto del apasionado, despectivo y furioso discurso de condena que Hubei había pronunciado en esta sala hace 3 días. El ceño confundido en el rostro de Gemma se profundizó. ¿Sabes lo que eso significa, verdad, niña? Ella continuó mirándolo sin mostrar ningún signo de miedo, luego repitió. Lo sé. El alto cazador suspiró. Escuchar, es cierto que cualquier persona tiene derecho a invocar el derecho de impugnación. Pero tirar tu vida es algo realmente estúpido. Estoy seguro de que tuviste que sufrir mucho para llegar hasta aquí. Todos aquí lo hicieron, más o menos. Entonces, ¿qué tal si lo piensas un poco más y lo reconsideras? Su voz no era hostil. De hecho, parecía sincero, como si el teniente de Gunlaug realmente no quisiera verla morir sin ninguna razón. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos. Neve solo inclinó un poco la cabeza y dijo. No es necesario. Gemma suspiró de nuevo, luego negó con la cabeza. Bien, hágalo a su manera entonces. ¿A quién estás aquí para acusar? Sunny ya tenía la idea. Por eso no se sorprendió al oír sus siguientes palabras. Estoy aquí para acusar al conquistador conocido como Andel. Andel era la persona cuyo crimen había llevado al desafío de Hubei y luego a la muerte. Cuando otra ola de susurros surgió de la multitud, Gemma parpadeó. Con un ceño fruncido infeliz en su rostro, dijo. Como dije la última vez, soy el líder tanto de los cazadores como de los conquistadores.
Cualquier crimen que cometan mientras cumplen con sus deberes es mi crimen, así que seré yo quien responda por ello. ¿Estás seguro de que quieres desafiarme, chico? Sunny contuvo la respiración, sabiendo que las siguientes palabras de Neve decidirían sus destinos. A pesar del tono pesado del hombre mayor, ella ni siquiera se inmutó. Sin embargo, ella lo atravesó con una mirada fría, luego sacudió lentamente la cabeza. No estoy aquí para acusarle de asesinar al joven del asentamiento exterior. Estoy aquí para acusarle de robo. Andel ha perdido una cantidad considerable de fragmentos de alma mientras jugaba, pero se negó a pagar. Eso es robo. Dado que lo hizo en su tiempo libre y no mientras realizaba ninguna tarea oficial, no tienes nada que ver con ello. Gemma la miró fijamente, con una mirada desconcertada escrita claramente en su rostro. Sunny hacía lo mismo. Bueno, eso fue inesperado, algo ingenioso, en realidad. ¿Quién sabía que Neve puede ser tan astuto? Al cambiar la acusación de un crimen cometido durante una cacería a un delito menor que no tenía nada que ver con el papel de Andel como conquistador, ella efectivamente impidió que cualquiera de los tenientes luchara en su nombre. Al menos si se mantenían fieles a su afirmación de ser justos. Pero, ¿era un Pathfinder experimentado una amenaza menor que uno de los representantes de Gunlaug? ¿Y Gemma permitiría que un desafío como ese continuara? Como si respondiera a sus preguntas, el alto cazador arqueó las cejas y dijo con incredulidad. ¿Qué? ¿Una deuda de juego? ¿Quieres? ¿Aiko te envió? Nifais volvió a negar con la cabeza. No. Ni siquiera la conocí. Todos en el gran salón la miraron como si estuviera loca. El carismático teniente no fue la excepción. Con cierta exasperación encontrando su camino en su voz, preguntó. Si ni siquiera conoces a la persona a la que Andel debe los fragmentos, ¿por qué estás aquí desafiándole en su nombre? Neve simplemente se encogió de hombros. ¿Necesito conocer personalmente a la víctima del delito para castigar al criminal? Gemma se quedó mirando, encontrando claramente ridícula toda la situación. Es solo una deuda de juego. Puedo pagar los fragmentos yo mismo, y todos podemos. Sin embargo, Changing Star lo interrumpió. Su voz seguía siendo inexplicablemente tranquila e incluso. No se trata de fragmentos. Se trata de justicia y derecho. Después de todo, la ley es nuestra única estrella guía en este mundo oscuro. Sin su luz, solo hay oscuridad. Sus palabras resonaron en el gran salón y pusieron una expresión sombría en el rostro de Gemma. Al repetir lo que Gunlaug había dicho aquí unos días antes, ella no le dejó más remedio que satisfacer la solicitud de un desafío. Después de todo, ir en contra de ella equivaldría a ir en contra de la voluntad del Señor Brillante. ¡Qué retorcida! ¿Lo aprendió de mí? El cazador miró hacia otro lado con pesar, permaneció en silencio durante algún tiempo y luego le dijo a uno de los guardias en un tono oscuro. Ve y trae a Andel aquí. Dile a ese bastardo que después de que mate a esta estúpida chica, él y yo tendremos una larga conversación sobre sus opciones de vida. Luego, miró a Neve y dijo. ¿Y tú? Dile adiós y prepárate para la batalla. Oh, cierto. ¿Cómo te llamas? Dinos. De esa manera, al menos serás recordado. Mirándolo directamente a los ojos, Nifais se quedó callado por un momento y luego respondió. Su voz clara resonó fuerte en el gran salón. Estoy cambiando la estrella del clan de la llama inmortal. De repente, todo se quedó en silencio. Capítulo 154. La luz de los 7. Todos se callaron. Incluso Gemma parecía estar un poco aturdida por esa proclamación. La única persona que no reaccionó en absoluto fue Caster, que había entrado en el gran salón un poco antes y ahora estaba de pie junto a una de las paredes, mirando a Nifais con una expresión compleja. Su nombre completo fue impactante de escuchar por dos razones completamente diferentes, pero igualmente trascendentales. En primer lugar, no se había llamado a sí misma por un nombre humano,
sino por uno verdadero. En toda la historia de la civilización humana, solo un puñado de despertados había conseguido ganarse un nombre verdadero en su primera pesadilla. Huelga decir que ninguno de ellos se encontraba entre los 1000 durmientes actualmente atrapados en la orilla olvidada. Incluso el propio Gunnlaug no tenía uno. Pero Nifais lo hizo. Y Sani también, por supuesto, pero nadie tenía que saberlo. En segundo lugar, se había anunciado a sí misma como una legada, y no cualquier legado, sino una del legendario clan de la llama inmortal. Un clan que había sido responsable de impulsar a toda la especie humana hacia adelante no una, sino 2 veces, primero ayudando a conquistar la segunda pesadilla, luego la tercera. Una combinación de estos hechos fue suficiente para desencadenar una explosión metafórica en medio de la ciudad oscura. Si esto fuera cierto, entonces podría considerarse una existencia casi mesiánica aquí en la costa olvidada. De repente, la calma con la que se atrevió a desafiar a un temible conquistador a una batalla a muerte no parecía tan extraña. Las miradas aturdidas en los ojos de todos los durmientes reunidos en el gran salón habían comenzado lentamente a dar lugar a un resplandor sutil, tentativo y débil. Era como si una pequeña semilla de esperanza fuera plantada repentinamente en el suelo muerto de sus almas sin luz y abandonadas. Ya sea por accidente o a propósito, Nifais eligió ese momento exacto para convocar su armadura. Numerosas chispas de luz la rodeaban en un remolino de suave resplandor, y cuando se fueron, una llamativa armadura en blanco y negro había aparecido en su elegante cuerpo. Los ojos de todos se pegaron inmediatamente al símbolo en su coraza. En él, 7 estrellas brillantes estaban intrincadamente grabadas en el extraño metal blanco. Ese símbolo. Es Starlight Crest. La cresta de los 7. Al igual que Sani, muchos de los habitantes del castillo brillante estaban familiarizados con el símbolo de las 7 estrellas. No solo estaba tallado en el manto de la estatua gigante que se erguía frente a la inexpugnable muralla, sino que también aparecía a menudo en numerosas tallas de piedra que decoraban los muros de la antigua fortaleza. Parecía representar a los 7 héroes que una vez habían jurado vencer la oscuridad que consumía esta tierra maldita y llevar a su gente de vuelta a la luz. Sani sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué está haciendo? ¿Es todo una coincidencia, o Nefis lo planeó todo? No entiende cómo reaccionarán estos locos ante tal teatralidad. Si se hacen una idea equivocada y empiezan a hablar de que ella es una especie de salvadora celestial, Gunnlaug pronto llamará a nuestras puertas. ¿Qué dijo Nef? Solo seguir su ejemplo y tratar de parecer virtuoso. Sani se miró la espalda, perpleja. ¿Cómo iba a hacer eso? Nunca había habido una sola gota de virtud en todo su cuerpo. Mientras tanto, Gemma finalmente había logrado recomponerse y lanzó una mirada evaluadora a Changing Star. Si antes no había habido nada más que negligencia e indiferencia en sus ojos, ahora había un toque de oscura cautela en ellos. Lentamente, el líder de Hunter sonrió. Ah. En ese caso, encantado de conocerte. Debo decir que es un nombre muy impresionante que tienes allí. Hace que uno se pregunte de dónde vino. La implicación detrás de estas palabras era fácil de entender. Gemma estaba insinuando que Nefis estaba mintiendo. Parecía como si esta insinuación hubiera quitado un velo de los ojos de todos. La mayoría de la gente perdió rápidamente sus expresiones melancólicas, una vez más mirándola sombríamente o con oscura anticipación. Solo ahora, también había indicios de desdén burlón en algunos de sus rostros. Y, sin embargo, varios de ellos todavía la miraban con expresiones llenas de fe vacilante y tímida. Changing Star no reaccionó a nada de eso de ninguna manera. Ella simplemente permaneció tranquila e indiferente. Como si ella existiera ligeramente separada de la suciedad y la desesperación de este mundo. Pronto, Andel el Conquistador fue llevado al gran salón. El explorador era de estatura media y complexión robusta, con unos amenazadores ojos azules y una mandíbula afilada. Llevaba la cabeza afeitada por los lados y el resto del pelo recogido en una trenza corta.
Parecía algo mayor que el resto de los durmientes reunidos en el gran salón, a excepción de la propia Gemma. Andel tendría unos 24 años. Parecía un luchador hábil, experimentado y despiadado. Cada conquistador era nada menos que una élite entre las élites, y él no era la excepción. Incluso aquellos que odiaban a Andel lo miraban con miedo y respeto, incluso veneración. Al entrar en el pasillo, Andel lanzó una mirada oscura a Nífais y caminó hacia la base de los escalones que conducían al trono blanco. Allí, se detuvo y se inclinó, mostrando su respeto al líder de los cazadores. Estoy aquí. Gemma lo miró con una expresión irritada y despectiva, y luego suspiró. ¿Sabes por qué te he convocado? El conquistador sonrió. ¿Alguna wench quiere desafiarme? Bien. Estaba muy triste de dejar que Haru se divirtiera la última vez. Varios susurros enojados sonaron desde la multitud, pero nadie se atrevió a revelar abiertamente su odio hacia el arrogante asesino. La comisura de la boca de Gemma se volvió hacia abajo. Permaneció en silencio durante algún tiempo, y luego dijo en un tono peligroso. ¿Diversión? ¿Dijiste diversión? Bueno, Andel, si te faltó emoción en tu vida, deberías haberme dicho. ¿Qué tal esto? Después de matar a esa chica, te mostraré lo que es realmente divertido. Con eso, hizo un gesto a los guardias para que la pelea pudiera comenzar. Andel frunció el ceño un poco, pero luego se dio la vuelta con una sonrisa oscura en los labios. Sunny y Cassie fueron conducidas a un lado, donde se unieron a la multitud de durmientes espectadores. En ese momento, había un número considerable de ellos reunidos en la gran sala. Todos miraban a los temibles Pathfinder y Nífais con una mezcla de tensión y expectación. Algunos estaban aquí solo para ver un espectáculo macabro, esperando con emoción que corriera la sangre. Para ellos, no importaba quién viviera y quién muriera, aunque ninguno creía que la chica del asentamiento exterior tuviera ninguna posibilidad de sobrevivir en un duelo contra el experimentado Pathfinder. Otros querían ver a Andel castigado por sus crímenes. Pero incluso estas personas parecían creer que Nef estaba condenado a morir. Solo esperaban que lograra hacer sangrar al bastardo un poco antes que ella. Quizás solo Sunny, Cassie y Caster sabían que el resultado de esta pelea no era tan predecible como todos parecían creer. Sin perder tiempo, Andel convocó su arma y caminó hacia Changing Star. En su mano, un falchion vicioso y toscamente forjado de repente brilló con brillo pulido, su borde se volvió más afilado que el de una navaja de afeitar. Con un escalofrío, Sunny se dio cuenta de que ni siquiera la armadura de la Legión Starlight podría detener semejante espada. Los movimientos del conquistador eran suaves y engañosos, traicionando años de experiencia en sangrientas batallas contra criaturas de pesadilla y humanos. La sonrisa oscura nunca había salido de sus labios, y había sed de sangre ardiendo en sus ojos. Después de años cazando monstruos, él mismo parecía un monstruo. Sin embargo, Nífais se quedó allí con calma y lo vio acercarse, sin siquiera tratar de invocar su espada. ¿Qué está haciendo? ¿Tratando de imitar a Harras? Cuando la distancia entre ellos se acortó a la de solo varios pasos, todos contuvieron la respiración. De repente, Andel hizo florecer su cuchilla y se lanzó hacia adelante con una velocidad asombrosa, casi inhumana. Su empuje fue tan poderoso que el polvo voló en el aire desde debajo de las suelas de sus botas. Sunny apretó los puños. ¿Qué es ella? Apenas una fracción de segundo antes de que la hoja mejorada mágicamente la hendiera, Nífais esquivó de repente el golpe y lanzó los brazos al aire, invocando al mismo tiempo su espada larga. Las chispas etéreas de luz atravesaron la hoja de la falcachón de Andel, convirtiéndose en acero plateado solo al otro lado de ella. Los ojos del conquistador se abrieron. Sin nada que lo separara de la carne del enemigo, la espada larga que acababa de formarse del aire delgado detrás del falchion mordió su cuello, cortando limpiamente la cabeza de Andel de sus hombros. Cuando la sangre se disparó en el aire desde el cuello del conquistador,
Su cabeza rodó por el suelo como una bola macabra y se detuvo cerca de los escalones que conducían al trono blanco de Gunlaug. Parecía como si todo el oxígeno fuera succionado repentinamente del gran salón. En el silencio sepulcral, el cuerpo de Andel cayó pesadamente sobre el mármol blanco. Todos miraban a Nífais con total incredulidad, los durmientes, los guardias, incluso Gema. Sinceramente, el propio Sani estaba un poco aturdido. Por supuesto, había sospechado que Estrella Cambiante podría ganar el duelo. Pero ni siquiera él esperaba que ella matara a un auténtico Pathfinder, uno de los guerreros más temibles del Castillo Brillante, con un solo golpe. Descartando su espada con una expresión fría en su rostro, Nífais se acercó a los escalones de mármol, recogió la cabeza cortada por el cabello y miró al líder de los cazadores. Luego, con una sonrisa educada bien practicada, dijo: Oh. Fue un placer conocerte también. Capítulo 155. Primeros reclutas. La sangre todavía goteaba de la cabeza cortada de Andel cuando salieron del castillo. Nífais lo sostenía por el cabello, su rostro tan indiferente como siempre. Parecía como si llevar cabezas humanas ni siquiera fuera algo digno de cambiar las expresiones faciales. De repente, Sani vio a Estrella Cambiante bajo una nueva luz. Hacía mucho tiempo que no desconfiaba de ella, pero ahora empezaba a preguntárselo. ¿Cuántas personas había matado en el pasado? Las expresiones faciales de todos los demás, sin embargo, iban desde el asombro hasta el horror. Las personas que habían presenciado el duelo miraban a Nífais como si fuera una especie de ángel vengador. Los demás la trataron como un demonio aterrador. Me pregunto cuánta esencia de almas había absorbido con esta matanza. Tiene que ser mucho, ¿verdad? Pero esos eran solo los habitantes del castillo. Las reacciones de la gente del asentamiento exterior fueron extrañamente reservadas, pero aún más intensas. Nunca habían visto a uno de ellos entrar en la antigua fortaleza y salir libremente con la cabeza cortada de un Pathfinder en las manos. Ahora, todos observaban en silencio, con una inexorable, oscura y sofocante emoción ardiendo en sus ojos. Todo ello incomodaba mucho a Sani. No estaba seguro de si Nífais sabía qué tipo de tormenta había provocado su truco en los corazones de estas personas. Ese tipo de emoción era peligrosa y casi imposible de controlar. Si ella no lo supiera, las cosas podrían ponerse muy mal muy rápido. Pero era aún peor si lo hacía, y lo había hecho a propósito. ¿Era Nef realmente capaz de una manipulación tan ingeniosa y efectiva? ¿Fue este su plan todo el tiempo? Sani no estaba segura de conocer esta faceta de Estrella Cambiante. Ahora que lo pienso, él realmente no sabía mucho sobre ella en absoluto. Consumida por estas dudas, Sani ni siquiera se dio cuenta de que ya estaban frente a la cabaña de Effie. Miró al cielo, solo para ver que el sol se ocultaba tras la ominosa silueta de la aguja carmesí. Era de noche, tal como Nífais había prometido. Da miedo. La cazadora rebelde abrió la puerta incluso antes de que llamaran, con un toque de irritación en sus ojos. ¿Qué es todo este alboroto? ¿No puede una chica pasar un día en...? Al notar a los tres, se congeló. Sin siquiera pestañear, Nífais simplemente arrojó la cabeza de Andel a los pies de Effie y preguntó: ¿Podemos hablar ahora? Mirando el macabro presente, la cazadora entrecerró los ojos. Su rostro se oscureció. Unos momentos después, levantó la vista y dijo con voz sombría: Entra. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, Effie preguntó en un susurro furioso: ¿Qué demonios has hecho, princesa? Nífais inclinó la cabeza y frunció el ceño ligeramente. Luego, dijo con un toque de sincera confusión en su voz: Querías que demostrara mi fuerza. No es así. La cazadora la miró con incredulidad. Malinterpretando su silencio, Ned parpadeó y luego agregó: Oh. Esa cabeza pertenecía a... Sé de quién es la cabeza. ¿Dónde la conseguiste?
Sunny suspiró y se dejó caer pesadamente sobre uno de los robustos arcones. Luego esbozó una sonrisa sombría y dijo: Ah, por cierto, puede que seas el último humano de la ciudad oscura en enterarse de esto, pero justo delante de ti está nada menos que Estrella Cambiante del clan Llama Inmortal, la campeona de la justicia. Acaba de entrar en el castillo, desafió al bastardo, y lo mató de un golpe de su espada, ante los ojos de todos. A estas alturas, esto debe ser lo único de lo que habla la gente. Su tono carecía de cualquier tipo de diversión. En todo caso, parecía como si Sunny se estuviera conteniendo a duras penas para no maldecir en voz alta. ¿Por qué? ¿Por qué los problemas tenían que seguirlo a todas partes? Mientras Neff y Cassie esperaban ansiosas la respuesta de Effie, Sunny se limitó a mirar fijamente a su sombra, con la esperanza de encontrar algo de simpatía. Por desgracia, no encontró ninguna. La sombra solo le devolvía la mirada, llena de regodeo jubiloso. Effie, mientras tanto, parpadeó un par de veces y los miró con una expresión extraña. Así es, corre mientras puedas. Luego, echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas. Oh. Oh, dioses. ¿De verdad? Esto no tiene precio. Desearía haber visto sus caras. Sunny la miró con la boca abierta. Aquella no era la reacción que él esperaba. Locos, están todos locos. Estoy rodeado de locos. Cuando Effie terminó de reír, miró a Changing Star con una expresión oscura pero alegre. Muy bien, has demostrado tu punto de vista. Pero hay algo que deberías saber. Cuando me negué a unirme a la hueste, Gunlaug dejó claro que si él no podía tenerme, nadie más lo haría. Desde entonces, cualquier grupo que se atrevía a invitarme a unirme a ellos terminaba lamentando su decisión. Al contratarme como guía, te estarás poniendo en su punto de mira. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Así que había más en su historia, no es de extrañar que fuera tan solitaria. En el silencio que siguió, Sunny fue la primera en hablar. Su voz sonaba amarga y abatida. Quiero decir, es un poco tarde para preocuparse por eso. ¿No crees? A la mañana siguiente, se estaban preparando para ir a cazar. Una pequeña multitud de habitantes de barrios marginales se reunió para despedirlos, sus ojos oscuros ardían con una extraña mezcla de esperanza y angustia. A estas alturas, la historia de la ingeniosa artimaña y la heroica batalla de Changing Star contra el villano Pathfinder Andel ya había volado por todos los demás lugares, volviéndose cada vez más increíble con cada recuento. Ahora, estas personas vinieron a presenciarla con sus propios ojos. Estaban especialmente interesados en la armadura de la Legión Starlight y el símbolo grabado en su coraza. ¿Quién sabía que el recuerdo de un simple centurión caparazón tendría tal efecto en los habitantes de la ciudad oscura? A Sunny no le hizo ninguna gracia. La noche anterior, tuvo la oportunidad de hacerle algunas preguntas a Nífais después de que regresaran a su cabaña. Sin embargo, se guardó la mayoría para sí mismo, sin saber cómo expresar adecuadamente sus sentimientos. Al final, solo le preguntó cómo había conseguido derrotar tan fácilmente a su oponente humana, mucho más poderosa en términos de destreza física. La respuesta de Changing Star fue muy simple. Ella solo se encogió de hombros y dijo: un viejo truco de Legacy. Lo que prácticamente explicaba todo y nada en absoluto. Y ahora, iban a la ciudad oscura para cazar monstruos. Cuando los cuatro estaban listos para partir, un repentino zumbido de voces los hizo darse la vuelta. Los habitantes de los barrios marginales se hicieron a un lado, dejando que un joven alto caminara. Sunny frunció el ceño. Bien, ¿qué está haciendo aquí? Caminando más cerca, Caster se detuvo a unos metros de ellos y les hizo una cortés reverencia. Lady Nephis, cazadora Atena, Cassia, Sunny. Buenos días a todos. Yo, Caster del clan Anli, me gustaría unirme a vuestra partida de caza. ¿Me aceptan? Todos guardaron silencio durante unos instantes. A pesar de la aversión de Sunny hacia el apuesto legado, tenerlo de su lado sería una increíble bendición.
Los luchadores geniales como Caster eran difíciles de encontrar en cualquier lugar y mucho menos en la costa olvidada. Se sintió desgarrado. Un murmullo de murmullo surgió de la multitud. La gente estaba sorprendida de ver a un guerrero del castillo ofrecerse voluntario para unirse a una cohorte del asentamiento exterior. Y uno de tan temible reputación, además. Después de algún tiempo, Changing Star simplemente se encogió de hombros. Si quieres. Así, el orgulloso vástago del clan Anli se había convertido en el quinto miembro de su grupo de caza. Era extraño ver crecer su número después de meses pasados solos en el laberinto, pero eso probablemente era inevitable. ¿Qué más esperaba Sunny? ¿Qué estarían los tres solos para siempre? Estúpido. Juntos, los 5 durmientes dejaron atrás el barrio pobre del asentamiento exterior y pisaron el camino de piedra blanca que conduce a las ruinas malditas. Y así, los destinos de cada humano en la ciudad oscura fueron sellados. El final había comenzado. Capítulo 156. Almuerzo gratis. Su primera cacería fue sorprendentemente sin incidentes. Guiados por un experimentado explorador y aumentados por la sigilosa sombra de Sunny, consiguieron evitar a cualquier criatura caída y llegar al destino de una pieza. Allí, el grupo se escondió en las ruinas y esperó a que apareciera su presa. El plan de batalla fue discutido de antemano. Después de que Effie describió el tipo de monstruo que estaban aquí para matar, completo con una lista detallada de sus fortalezas y debilidades, Nifais rápidamente asignó diferentes roles a diferentes personas. Sunny esperaba que las cosas funcionaran igual que en el laberinto, pero, para su sorpresa, no fue así. Al igual que antes, Nef iba a asumir la mayor parte del riesgo y atraer al enemigo para que revelara su vulnerabilidad. Sin embargo, iba a ser Caster quien la aprovechara y asestara el golpe fatal, no Sunny. Lo cual tenía sentido, realmente. Después de todo, su habilidad no era de combate, al menos no oficialmente. Era racional confiar el papel a alguien con una habilidad de combate increíblemente poderosa, como la que poseía Caster. Aún así, por alguna razón, Sunny se sentía enfadada por ello. Sentía como si le estuvieran sustituyendo. No deseando parecer infantil, se tragó su amargura y permaneció en silencio. Cuando el monstruo apareció, todo salió a la perfección. Nifais y Caster pudieron acabar con la criatura sin sufrir ninguna herida. Su trabajo en equipo, aunque no sin esfuerzo, era extrañamente armonioso, probablemente porque ambos eran legados y habían recibido un entrenamiento similar. Sunny, cuya tarea consistía en unirse a las refriegas si las cosas se torcían, acabó por no tener que mover un dedo. Tampoco Effie, que simplemente se quedó con Cassie en caso de que la niña ciega necesitara protección. Después de que todo terminó, ella se rió. Ja, esta es la comida más fácil que he ganado. La situación de Effie en el partido era un poco extraña. A diferencia de los demás, no había mostrado ningún deseo de unirse oficialmente a la cohorte. Sus responsabilidades incluían guiar al grupo por las ruinas y proporcionarles información, nada más. Ni siquiera estaba obligada a luchar codo con ellos. Después de que la criatura pesadilla murió, rápidamente la masacraron y abandonaron la escena de la batalla cargada con un gran peso de carne. Antes de que la sombra de la aguja carmesí cayera sobre la ciudad oscura, la cohorte ya se estaba acercando al arco de mármol en la base de la colina. Fue entonces cuando algo inesperado finalmente sucedió. Y sucedió a causa de Nefis. Tras dar una buena parte del botín a la vigorosa cazadora, miró a Sunny, Cassie y Caster. Entonces, Estrella Cambiante dijo: Me gustaría que ustedes tres me confiaran su parte de la carne. ¿Qué? ¿De qué se trata? Antes de que Sunny tuviera oportunidad de hacer una pregunta, Cassie ya sonreía y decía: Por supuesto, Nef. Caster tampoco se detuvo.
Con una pequeña reverencia, asintió. Como quieras, señora Nefis. Sunny apretó los dientes. Después de aquello, habría quedado como un completo imbécil si empezaba a interrogarla. Sobre todo porque, técnicamente, él no había hecho nada, salvo prestar su sombra a Effie. Nifais y Caster eran los que realmente habían arriesgado sus vidas. Fin. Nifais asintió con la cabeza y continuó caminando por el camino blanco. Cuando regresaron al asentamiento exterior, separó la parte restante de carne de monstruo en dos partes. Una parte, mucho más pequeña, se le entregó a Cassie. La otra, incomparablemente más grande, simplemente la colocó sobre las piedras blancas frente a su cabaña. Effie miró todo el proceso con curiosidad. También lo hicieron los habitantes de los barrios marginales que se habían reunido para darles la bienvenida. Sunny frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Changing Star lo miró y luego hizo un gesto hacia el pequeño paquete de carne en las manos de Cassie. Esto es para que nos sostengamos a nosotros mismos. Comeremos esa carne hasta nuestra próxima cacería. Alguien de la multitud gritó. ¿Qué pasa con el resto? ¿Lo estás vendiendo? ¿Cuál es su precio? Era costumbre que los cazadores de los asentamientos exteriores vendieran parte de su botín. Así fue como la gente aquí se alimentó. La carne podría intercambiarse por artículos, servicios o, en casos muy raros, fragmentos reales. Ned se volvió hacia las personas que se habían reunido alrededor y las miró con el ceño fruncido. Cuando todos se callaron, ella dijo en un tono frío. Mi grupo de caza no venderá carne. ¿Alguna vez? Antes de que alguien tuviera tiempo de reaccionar, consternada por esa respuesta, dio un paso a un lado, hizo un gesto hacia la gran pila de carne y dijo. En cambio, lo regalaremos gratis. Un silencio sepulcral colgaba sobre el borde del asentamiento exterior. Los habitantes de los barrios marginales que habían venido a echar un vistazo a Changing Star o con la esperanza de obtener algo de comida miraban a Nifais con una oscura mezcla de desconfianza, incredulidad y sospecha. Después de un rato, alguien gritó. ¿Qué truco estás tratando de jugar? La gente aquí tiene hambre, estrella cambiante. ¡Qué vergüenza! Nefis cruzó el brazo, frunció el ceño y respondió. No hay truco. Todo el mundo es libre de tomar una pequeña parte de la carne para llenar su estómago. El joven que la había acusado antes se rió. ¿Por qué lo entregarías gratis? ¿Crees que somos locos? A Sunny le atormentaba la misma pregunta. A menudo bromeaba sobre la tonta nobleza de Ned, pero también sabía que en realidad no era tonta. Siempre tenía una razón para todo lo que hacía, aunque a veces esas razones le parecieran una locura. Últimamente, incluso comenzó a sospechar que Nef era mucho más cínico y pragmático de lo que nunca le había dado crédito. Es solo que su versión del cinismo era muy diferente a la suya. ¿Qué estaba haciendo? Mientras tanto, Nifais atravesó al gritón con una mirada fría, frunció el ceño y dijo, con un toque de ira en su voz. ¿Por qué? ¿No soy humano? ¿No sois humanos? ¿Una humana necesita una razón para ayudar a otros de su especie en este lugar maldito? Dio un paso adelante y miró a las personas reunidas, haciéndolas temblar bajo su pesada mirada. ¡Qué vergüenza! No. Vergüenza de todos ustedes por olvidar quiénes son. Somos personas, no bestias. En el mundo real o en el reino de los sueños, esto es lo que somos. Sus palabras resonaron sobre las piedras blancas, mezclándose con el viento aullante. Ahora acércate y coge algo de comida si tienes hambre. Los habitantes de los barrios marginales todavía no estaban convencidos. Sin embargo, su hambre era más fuerte que su cautela. Pronto, el primero de ellos dio un paso adelante, tentativamente tomó una pequeña tira de carne, lanzó una mirada furtiva a Nefis y luego se alejó apresuradamente. Cuando los demás vieron que no le pasaba nada, se volvieron más valientes. Hombres y mujeres jóvenes vestidos con harapos formaron una línea desordenada.
Uno por uno, se adelantaron, recibieron su pequeño trozo de carne y luego desaparecieron a toda prisa, temerosos de que se lo llevaran de vuelta. Poco a poco, un nuevo tipo de luz apareció en sus rostros. Era la misma emoción tímida y débil que Sunny había notado en los ojos de los habitantes del castillo después de que Nef anunciara su nombre. Fue algo que precipitó la esperanza, o tal vez la fe. Con una expresión sombría en el rostro, Sunny miró hacia arriba, a las diminutas siluetas de los guardias que los observaban desde los muros de la magnífica fortaleza. Nifais tenía razón cuando dijo que todos seguían siendo personas. Sin embargo, ella estaba equivocada en todo lo demás. Porque la gente era mucho peor que las bestias. No le gustó en absoluto lo que estaba sucediendo. Capítulo 157. Viento de cambio. Después de aquel día, las cosas se movían a una velocidad que dejaba a Sunny desorientado. Era como si se viera arrastrado por una corriente avasalladora, incapaz de frenar o cambiar de dirección. Antes de que pudiera reaccionar a un cambio, se producía otro, haciéndole sentir que perdía el control. Todo sucedía tan deprisa que le costaba adaptarse. Era difícil no temer que, eventualmente, simplemente se quedaría atrás. Tras aquella primera cacería, en la que Nifais había decidido regalar la mayor parte del botín, les guió en varias más. No todas las cacerías transcurrieron con la misma normalidad, pero lograron regresar victoriosos, aunque un poco maltrechos. Cada vez, pagaba a Effie su parte de la carne, se llevaba una pequeña cantidad para que ellos la consumieran y daba el resto a la gente del asentamiento exterior de forma gratuita. Debido a lo escaso de su parte, el grupo se veía obligado a cazar cada 2 días en lugar de 1 o 2 veces al mes. Sunny no entendía en absoluto por qué asumían todo ese riesgo innecesario. Siempre que no estuviera expuesto a muchos riesgos. Aparte de un par de batallas cortas en las que Nef y Caster terminaron requiriendo algún respaldo, pasó la mayor parte de su tiempo con Effie, sirviendo como su explorador y aprendiendo lentamente los entresijos de la ciudad oscura de ella. Con el pozo de conocimiento que poseía la cazadora rebelde y su ágil sombra, el grupo rara vez se encontró con algo que no estuvieran listos para enfrentar. Esto les dio una ventaja increíble sobre todos los demás grupos de caza del asentamiento exterior e incluso algunos de los propios Gunlaug. Pronto, su impecable e intensa trayectoria les granjeó reputación y renombre. Ya no eran vistos como unos recién llegados. En su lugar, la gente los consideraba nada menos que los cazadores más fuertes de la barriada. Muchos incluso creían que Estrella Cambiante y su gente no tenían nada que envidiar a los cazadores del Castillo Brillante. Nifais era conocida por ser una luchadora temible desde su dramático duelo con Andel. Effie tenía la reputación de ser uno de los mejores del asentamiento exterior desde hace mucho tiempo. Guapo y capaz, Caster rápidamente ganó respeto y adoración gracias a su personalidad amable, porte noble y habilidad. Los tres eran considerados el núcleo de la fiesta, con Cassie y Sunny existiendo en algún lugar de la periferia. La gente quería a Cassie porque Nef le había confiado la responsabilidad de repartir la carne gratis y también porque era casi imposible no querer a esta chica dulce, exquisitamente hermosa y trágica. Para la mayoría de los habitantes de los barrios bajos, ella era la cara acogedora de la cohorte. A Sunny, en cambio, nadie le prestaba atención. Sin hazañas valerosas de derrotar a los monstruos de la ciudad oscura en su haber, la mayoría lo consideraba un mero miembro de apoyo del grupo. Intrascendente en el mejor de los casos, un caso de caridad en el peor. Si siquiera recordaban su existencia. Sunny se alegraba de vivir en la oscuridad y, al mismo tiempo, se enfurecía por la falta de reconocimiento. Era bueno que nadie sospechara lo poderoso que era en realidad. Y aún así, ver a todos caer rendidos ante la presencia de Caster mientras ignoraban completamente la suya hacía que Sunny quisiera matar algo. O a alguien. Especialmente porque, debido a la composición táctica de la cohorte, Nifais pasa la mayor parte de su tiempo con el guapo legado.
Parecían funcionar especialmente bien juntos. Cuando esta frustración amenazaba con abrumar a Sunny, se alejaba, buscaba un rincón tranquilo y entrenaba sus katas hasta que le dolían todos los músculos del cuerpo. Normalmente, el silbido de la hoja de la esquirla de medianoche cortando el aire bastaba para calmarle. Entrenaba su habilidad con la espada día tras día, encontrando un extraño consuelo en ello. Al menos era algo que podía controlar. Por supuesto, Sunny nunca estaba del todo relajado. De hecho, cada día estaba más ansioso. Porque otras cosas también estaban cambiando. Después de cada cacería, Estrella Cambiante proporcionaba comida gratis a los habitantes de la barriada. Al principio la trataban con desconfianza, luego con gratitud y finalmente con algo parecido a la reverencia. La extraña luz que Sunny había notado en sus ojos después de aquella primera vez se hacía cada vez más brillante. Algunas personas incluso comenzaron a llamarla en broma Santa Nefis, como si fuera una especie de ángel. Sin embargo, sintió que estas palabras extrañamente contenían cada día menos y menos. Fue realmente muy espeluznante, sin mencionar peligroso. Cuanta más gente miraba a Nef como si fuera su salvadora personal, más temía cuán drástica sería la reacción de Gunlaug. Si la historia había demostrado algo, era que los reyes nunca fueron fáciles con los mesías entrometidos. Y durante todo ese tiempo, la misma pregunta seguía atormentando a Sunny. ¿Fue todo esto un accidente, o Nefis lo había hecho a propósito? A medida que pasaba el tiempo, más y más gente al azar se unía a su grupo. No eran cazadores, sino jóvenes desamparados del asentamiento exterior que querían ayudar. Cuidaban las pieles de monstruos que la corte traía de las cacerías, mantenían diversas herramientas y equipos que necesitaban ser usados, ayudaban a Cassie a repartir comida y hacían otro tipo de cosas pequeñas pero útiles. Pronto, el destartalado albergue se llenó de ellos. Sunny ni siquiera sabía todos sus nombres. Parecía que cada día aparecía alguien nuevo, actuando como si siempre hubiera formado parte del grupo. Y lo que es peor, tampoco todos parecían saber quién era él. Ni una ni dos veces, alguien le sonreía y le preguntaba en tono amistoso. ¿Eres nuevo? Por supuesto, los bastardos nunca le dijeron lo mismo a Caster. Sunny sentía que se estaba convirtiendo poco a poco en un extraño en su propia casa. La sensación era bastante desagradable, por no hablar de lo perfectamente que encajaba con todas sus inseguridades. Lo que es peor, estas nuevas personas realmente lo hicieron sentir incómodo. No estaba realmente seguro de si eran los ayudantes de Changing Star o si eran sus seguidores. ¿Eran leales o devoto? Una noche, después de un par de semanas de esto, Cassie lo despertó repentinamente tirando de su manga. La niña ciega estaba susurrando. Soleado. Despierta. Un momento después, ya estaba de pie, listo para convocar al fragmento de medianoche. Una luz que venía de la otra habitación le dijo que Nef también estaba despierto. Gunlaug, ¿alguien nos traicionó? ¿Qué pasa? Cassie cubrió la vela que sostenía en su mano y respondió con voz preocupada. Algo. Algo viene de la carretera. Lo he soñado. Una criatura de pesadilla. Sabiendo lo que había que hacer, Sunny se limitó a sentir, le agarró el hombro para tranquilizarla y se dirigió al encuentro de Nefis. Como su albergue estaba en el borde del barrio pobre, justo enfrente de la entrada de la antigua carretera, no tuvieron más remedio que luchar. Aquella noche, los tres, Estrella Cambiante, Sunny y Caster, lucharon contra un demonio que había subido por la colina y lo combatieron antes de que pudiera llegar al asentamiento exterior. Cuando amaneció, la gente aterrorizada salió de sus chozas con piernas temblorosas y vio las horribles marcas dejadas en las piedras blancas por las garras de la bestia, así como charcos de sangre, tanto humanos como de monstruo, humeantes en el frío de la mañana. También vieron a Changing estar apoyándose cansadamente en su espada plateada. Sunny, que estaba sentado con la espalda apoyada en la pared de la cabaña y respiraba agitadamente, también la miraba.
Cuando le estaba describiendo a Nífais por qué Gunnlaug nunca podría ser derrotado, le había dicho que cada faceta de la vida aquí estaba bajo su control: comida, seguridad, esperanza, miedo, incluso el poder mismo. Ahora, Changing Star les había dado comida a estas personas. Al proteger el asentamiento exterior, les había dado seguridad. Incluso les había dado esperanza. También estaba el temor que sentían los habitantes del castillo después de que Nef hubiera decapitado fácilmente a uno de sus conquistadores. Todo lo que quedaba era poder. Finalmente, la pregunta que presionaba fuertemente en su mente tenía una respuesta. No, nada de esto fue una coincidencia. Todo lo que había sucedido, desde elegir el edificio más exterior del barrio pobre como base hasta insistir en regalar la comida gratis, era parte del extraño pero metódico plan de Changing Star. Ella sabía lo que estaba haciendo todo el tiempo. Pero, ¿por qué estaba haciendo todo esto? ¿Cuál era su objetivo final? Inquieta, Sunny miró fijamente a Nífais y se preguntó por el futuro. Capítulo 158, Invisible. Al cabo de un mes de vivir en el asentamiento exterior, Sunny se despertó una mañana con la sensación de no pertenecer a ningún lugar de este mundo. Esta sensación familiar le había perseguido durante la mayor parte de su vida y había vuelto recientemente después de haber estado ausente durante algún tiempo. Con un suspiro, se levantó de su estrecho catre y convocó a la sábana santa del titiritero. La cabaña de piedra ya estaba llena de sonidos y voces. El tentador olor del desayuno llenó el aire. Al salir de su pequeña habitación, Sunny vio a un montón de ayudantes de Nef corriendo de aquí para allá, ocupados en diversas tareas. Algunos se detuvieron a saludarle, otros no. No les prestó atención y salió a lavarse la cara y a mirar el cielo. El cielo gris de la costa olvidada se veía como siempre. Nada cambió realmente en este repugnante infierno. De regreso, Sunny se fijó en una figura enjuta que vacilaba cerca de las puertas de la cabaña. El joven harapiento le resultaba muy familiar. Rebuscando en su memoria, Sunny lo identificó como el amable pero nervioso recepcionista del castillo. Sus ropas estaban mucho menos limpias y ordenadas que antes, y su rostro había adelgazado aún más. El joven había visto claramente días mejores. ¿Qué está haciendo allí? Acercándose, Sunny llamó al joven. Harper, ¿verdad? ¿Cómo es que estás aquí? Harper se estremeció, luego lo miró con ojos ansiosos. Oh. Salas. Es tan agradable verte. Sunny se le quedó mirando un rato y luego preguntó sin rodeos. ¿Te echaron del castillo? La cara de Harper cayó instantáneamente. Bajando la mirada, permaneció en silencio por unos momentos y luego dijo en voz baja. Ya no he podido pagar el homenaje. Así que... sí. Supongo que lo hicieron. Luego levantó la vista, dudó y preguntó con voz débil. Yo. Escuché que puedo conseguir algo de comida aquí. Sunny intentó dedicarle una sonrisa tranquilizadora. Seguro. Por lo general, repartimos carne después de las cacerías. Pero si tienes hambre en este momento, estoy seguro de que hay algo que podemos hacer. Solo habla con una chica pelirroja. Ella está a cargo del desayuno, creo. Harper también sonrió, la débil luz de la esperanza se encendió en sus ojos. ¿Realmente? Me darán una comida gratis. Sunny se encogió de hombros. ¿Por qué no? Tenemos suficiente comida ahora mismo. La mayoría de esos chicos y chicas siempre están aquí, de todos modos. Son como invitados que no importa, ayudan por ahí, haciendo esto y aquello, para expresar su gratitud, supongo. Si te sientes culpable por comer gratis, pídeles alguna faena. Puede que no sea el castillo brillante, pero verás que la vida aquí también puede no estar mal. Guiando al joven demacrado al interior, Sunny lo dirigió hacia la cocina y suspiró. Incluso los habitantes del castillo ahora venían a su albergue. Si esto sucedía, tendría que compartir su habitación con algún extraño al azar. ¡Qué broma! Al entrar en el salón principal, notó a Nífais y Caster parados cerca de la ventana, discutiendo la casa que se acercaba.
Esta mañana, había varios cazadores de otras partes rodeándolos. La cohorte había estado planeando una gran cacería conjunta por un tiempo, y hoy era el día. ¿Empezaron sin mí? Ocultando su descontento, Sunny se acercó al grupo de cazadores y los saludó. Caster le sonrió, mientras que Nifais se limitó a asentir. Los demás cazadores miraron al recién llegado y no le prestaron mucha atención. Tontos, si supieras quién está delante de ti. Consolándose con estos pensamientos infantiles, Sunny escuchó la discusión. Hablaba uno de los cazadores. Al sur del faro colapsado es una buena opción, pero las criaturas despiertas que viven allí tienen una audición increíblemente aguda. Atacarlos en grandes cantidades no será fácil. En el último mes, su alojamiento había sufrido una transformación. Los restos de muebles rotos hacía tiempo que habían desaparecido y habían sido sustituidos. Algunos de los muebles nuevos procedían de las ruinas, otros habían sido fabricados aquí mismo por los artesanos del asentamiento exterior. Había pieles de monstruos y adornos colgados en las paredes, haciendo que el espacio pareciera ordenado y presentable. En estos días, la logia apareció como la sede de una pequeña, pero próspera cohorte de Ewaken. Incluso había un gran mapa de la ciudad oscura en una de las paredes, con varios símbolos que marcaban todo tipo de información útil. Actualmente, el cazador estaba señalando un punto particular en el mapa. Este lugar aquí es mucho más prometedor. Se sabe que los demonios de sangre habitan en estas partes. Hibernan durante el día, así que si logramos encontrar una guarida o dos. Caster negó con la cabeza. El área que estás sugiriendo está demasiado cerca del territorio de esas extrañas estatuas vivientes. Todos sabemos lo formidables que son esas extrañas criaturas. Sigo pensando que al sur del faro es mejor. Solo tenemos que pensar en una manera de engañar a la audición de los monstruos. De repente encontró algo en lo que podía ser útil, dijo Sunny. Tengo una campana que puede. Sin embargo, su voz se ahogó en el zumbido de la conversación. Nadie prestó atención a sus palabras. Avergonzada, Sunny inspiró profundamente, esperó unos segundos y volvió a hablar. En realidad, podemos usar uno de mis 2 memorias productores de sonido para... Pero justo en ese momento, a Caster pareció ocurrírsele una idea brillante. Todos lo escucharon, dándole la espalda a Sunny. Era como si fuera completamente invisible. ¿Qué? ¿Cuál es el maldito punto? Sunny se quedó allí un par de minutos, sintiéndose incómoda, enfadada y completamente estúpida. Luego se dio la vuelta y se marchó. Se dirigió a la azotea del edificio, subió al segundo piso y se sentó allí, observando solemnemente cómo el sol subía lentamente. Al cabo de un rato, Sunny suspiró y cerró los ojos, dejando que la sombra volviera a introducirse en el edificio. Tal como esperaba, nadie notó su ausencia. No sorprendido, envió la sombra alrededor de la cabaña, observando a todas las personas que estaban ocupadas haciendo realidad los misteriosos planes de Nef. Todos parecían llenos de energía, entusiasmo y un sentido de pertenencia. ¿Por qué era el único que no podía encajar? Incluso ese tipo del castillo, Harper, ya había encontrado algunos amigos. Actualmente estaba ayudando a la chica pelirroja que estaba a cargo del desayuno a lavar los platos. Sunny frunció el ceño. Algo no estaba del todo bien con Harper. No podía poner el dedo en él, pero el joven demacrado parecía un poco apagado, de alguna manera. Olvidándose por completo de su mal humor, Sunny se concentró en observar al tímido durmiente. Harper parecía hacer justo lo que haría cualquier recién llegado, ayudar a la gente, aprenderse sus nombres y hacer preguntas sobre cómo funcionaban las cosas en la fiesta de la estrella cambiante. Parecía como si tuviera muchas ganas de quedarse en la logia y llegar a ser útil. Lo cual era comprensible. Pero algo andaba mal. Las sospechas de Sunny se confirmaron cuando, aproximadamente una hora más tarde, Harper abandonó la posada y volvió a adentrarse en el tugurio.
Con la sombra siguiéndole sigilosamente por detrás, el enjuto joven se aseguró de que nadie le veía y se metió a toda prisa en un callejón apartado. En la oscuridad de aquel callejón le esperaba un hombre. Sunny frunció el ceño, reconociendo a uno de los guardias de alto rango del castillo. Así que de eso se trata todo esto. El guardia, mientras tanto, miró a Harper y preguntó en un tono áspero y hostil. ¿Entonces? Harper miró hacia abajo, su miedo y ansiedad aparentes. Sí. He hecho lo que me dijo. No fue muy difícil. El guardia sonrió. Bien. Parece que realmente quieres volver al castillo. Harper levantó la vista, una luz desesperada se encendió en sus ojos. ¿Realmente? Así que, ¿puedo volver? A pesar de que no tengo ningún fragmento para pagar el tributo. La sonrisa desapareció del rostro del guardia. Podrás volver después de reunir toda la información que te dije que aprendieras. Si lo haces, yo mismo te invitaré a entrar. No tienes que preocuparte por el tributo. Pero recuerda, necesito saberlo todo sobre los miembros principales de la cohorte, incluida la propia Santa Nefis. Sus aspectos, sus habilidades, sus defectos. Incluso quiero saber qué mano usan para limpiar. ¿Entendido? Harper palideció. Pero, señor, cosas así, no será fácil aprenderlas. Especialmente para un simple sirviente como yo. La guardia frunció el ceño. ¿No dijiste que ya conocías a 2 de los miembros de la cohorte? Es por eso que les di esta oportunidad para empezar. ¿Me mentiste, muchacho? El joven demacrado se estremeció. No, los conozco. De hecho, ya hablé con el explorador de Lady Estrella Cambiante. Él es amigo mío. Una amplia y amenazante sonrisa apareció en el rostro del guardia. ¿Cuál es el problema? Solo haz hablar a ese loco. Las ratas como él te lo dirán todo con tal de que les prestes un poco de atención, créeme. Estoy dispuesto a apostar que este inútil aprovechado anda por ahí lleno de celos y delirios de grandeza. Finge respetarle aunque sea un poco y no podrá callarse. ¡Ay! Harper asintió, luego de repente dudó. Después de unos momentos de silencio, preguntó con voz tímida. Señor. No lo lastimarás, ¿verdad? Son buenas personas. El guardia lo miró fijamente por un segundo o dos, luego dijo en un tono oscuro y burlón. ¿Por qué preguntas si ya sabes la respuesta? Al escuchar esas palabras, Harper se desinfló. Su rostro se oscureció y bajó la cabeza, como avergonzado de mirar directamente. Sin embargo, no se opuso. Ese bastardo. Espera y verás. Sunny ya estaba planeando la paliza que le iba a dar al cobarde joven antes de echarlo de la logia, pero en ese momento, una voz le llamó. Era Effie. Bobo. Estás dormido. Baja, que empieza la caza. Apartada de la perspectiva de la sombra, Sunny lanzó una oscura mirada a la alta cazadora, llamó a su sombra y suspiró. Me ocuparé de él después de que regresemos. Pero para cuando volvió, Sunny no estaba en condiciones de enfrentarse a nada. Capítulo 159, Apocalipsis. A pesar de todos sus recelos e inquietud, Sunny nunca había esperado que esta cacería fuera a cambiarlo todo. Se limitaba a seguir las instrucciones, algo nervioso por la magnitud de esta operación conjunta, pero también extrañamente tranquilo por el gran número de cazadores que le rodeaban. La insólita partida de caza abandonó el asentamiento exterior a mediodía, en dirección este, hacia la enorme ruina de un faro de ruido que estaba situada en los límites de la ciudad. Había casi 20 personas reunidas, todas ellas abriéndose paso con cuidado a través del mortal laberinto de callejuelas, con Effie actuando como principal exploradora y Sunny ayudándola como exploradora. El plan era lo más sencillo posible. Sin embargo, nada era realmente seguro en la ciudad oscura. Todos estaban preparados para lo peor. Y muy pronto, sus temores se hicieron realidad. A medio camino de su destino, un sonido repentino hizo que Effie se quedara inmóvil.
Levantó el puño para indicar a todos que se detuvieran y miró dentro de la niebla, con una expresión oscura y premonitoria en el rostro. Presintiendo que algo malo estaba a punto de ocurrir, Sunny ordenó a su sombra que regresara y se acercó a Cassie. Su mano estaba lista para agarrar del aire la empuñadura de la esquirla de medianoche. Por unos momentos, todo estuvo en silencio. Entonces, las pupilas de Effie se ensancharon de repente. Dispérsense. En cuanto la palabra salió de su boca, los experimentados cazadores corrieron en distintas direcciones. El propio Sunny agarró a Cassie y se lanzó hacia un lado, arrastrándola consigo. Entonces, algo grande y pesado se estrelló desde arriba contra los adoquines donde los durmientes habían estado parados hace solo un segundo. Afortunadamente, la mayoría de ellos ya estaban en otro lugar debido a la advertencia oportuna de Effie. Sin embargo, un par de personas llegaron un poco tarde para reaccionar. Sus gritos se ahogaron en el sonido repugnante de la carne desgarrada. Sunny maldijo. Su sombra aún no estaba cerca, dejándolo sin más remedio que luchar sin su ayuda. Dio vueltas, convocando al fragmento de medianoche, y se congeló por una fracción de segundo, toda la sangre drenando de su rostro. Allá afuera, en medio de la calle, una enorme criatura alada estaba parada sobre los adoquines agrietados, su cuerpo pálido y plumas negras manchadas por la sangre de los desafortunados cazadores. Su aterrador pico estaba abierto, revelando hileras de afilados colmillos en forma de aguja. Un mensajero de Spire. Mientras Sunny observaba, momentáneamente paralizada por el miedo, una larga lengua roja salió de las fauces de la criatura para lamerle la sangre de la cara. Muévete. Sacudiéndose la parálisis, Sunny empuñó su espada y se preparó para luchar por su vida. El suyo y el de Cassie. Después, todo sucedió increíblemente rápido, pero también pareció una eternidad. Los cazadores tenían que tomar una decisión sencilla, separarse en grupos más pequeños y retirarse a las ruinas, arriesgándose a encontrarse con algo igual o incluso más aterrador, o mantenerse firmes e intentar ahuyentar a la bestia caída. Sin tener que discutirlo, todos eligieron la segunda opción. No importa cuán peligroso sea, un enemigo familiar siempre era mejor que lo desconocido. Desconocido. Los cazadores supervivientes atacaron a la abominación con todo lo que tenían. Aunque sus memorias no tenían ninguna posibilidad de atravesar la piel de la terrible criatura, cada golpe seguía haciéndole daño. Los que tenían habilidades de aspecto capaces de infligir daño directo las utilizaron de inmediato, con la esperanza de al menos desorientar a la bestia. Por supuesto, ninguna habilidad de un durmiente podría esperar herir a una bestia caída. Sin embargo, si su asalto era lo suficientemente feroz, el mensajero podría retirarse para buscar presas más fáciles. Sin embargo, si solo enojaba más a la abominación, la mayoría de ellos iban a morir. Más que nada, tratar de resistir a criaturas de este rango no era más que una apuesta. Durante varios segundos, no estuvo claro qué rumbo tomaría la situación. El mensajero se libró fácilmente de la lluvia de ataques y arremetió con su pico, atravesando a uno de los cazadores a pesar de su corpulencia y su pesada armadura. Otro casi fue desgarrado por las aterradoras garras, pero en el último segundo, Caster logró apartar al joven gracias a su increíble velocidad. Sunny esperó en la retaguardia, cubriendo a Cassie y rezando para que su sombra volviera a tiempo de darle una oportunidad de infligir daño a la maldita criatura. Pero al final, fue Effie quien asestó el golpe decisivo. Sacando su arma, saltó hacia adelante. Sunny pudo ver sus músculos delgados y poderosos moviéndose como cables metálicos bajo la piel aceitunada. Como si se convirtiera en un resorte, todo su cuerpo se tensó y luego estalló con ímpetu. Su ataque tenía fuerza suficiente para partir en dos una montaña. Milagrosamente, la punta de su arma logró romper la piel pálida en el pecho del mensajero y apuñalar profundamente, causando que una corriente de sangre saliera disparada. La criatura gritó y luego arremetió con sus poderosas patas contra la cazadora.
Un gran escudo redondo apareció en la mano izquierda de Effie. Clavando las suelas de sus sandalias en el suelo, se inclinó hacia adelante y recibió el golpe aterrador. Los adoquines bajo sus pies se agrietaron, pero la cazadora permaneció de pie. Escupiendo una bocanada de sangre, sonrió locamente y torció su arma, causando más daño y dolor al mensajero. Parecía como si la bestia caída no esperara encontrar una resistencia tan feroz de un grupo de hormigas, sin mencionar que en realidad fue lastimada por ellas. Dejando escapar otro grito, agitó sus alas para enviar a los durmientes volando de regreso, recogió a los cazadores muertos y saltó al aire. Pronto, la abominación se convirtió en una mancha oscura en los cielos. Todo lo que quedaba atrás eran charcos de sangre, piedras rotas y los gemidos de los humanos maltratados. De alguna manera, habían sobrevivido, bueno, la mayoría de ellos. Effie se enderezó, despidió su escudo y miró hacia abajo. Maldita sea. Creo que me he roto el brazo. Con sangre corriendo por su barbilla, la cazadora se rió y se apoyó en su arma, visiblemente exhausta. Sunny quiso felicitarla por aquel impresionante golpe, pero entonces, algo se grabó en su mente. Repentinamente frío, se quedó mirando el arma de Effie. Nunca la había visto luchar, así que era la primera vez que Sunny veía que Memoria utilizaba la cazadora en la batalla. Era una lanza. Una antigua y hermosa lanza forjada en bronce. Algo hizo clic en su mente, piezas dispares de información que se conectaban entre sí. Y entonces, todo explotó. O al menos se sentía así. Porque Sunny por fin comprendió el futuro.